Tercer bloque. Tercer bloque, seguimos en Redacción San Juan, en vivo por supuesto, Sí. en el 107.1 de Radio de La Paz, 6.11 de la TDA, en Facebook, y después podemos, en YouTube, y después podemos Instagram, y podemos ver las entrevistas editadas separadas, uno por una, por el amigo Leo en YouTube. Bien. Muy bien. Continuamos. Está nuestro amigo Marcelo Arancibia, es el presidente del Foro de Abogados. Un amigo de la casa. Un amigo de la casa que ya ha estado con nosotros, y están pasando algunas turbulencias en la institución, Marcelo. ¿Qué está pasando en el Foro? Buenos días, gracias por la invitación y agradecer la consideración de amigo de la casa, porque yo me considero amigo de ustedes y de este medio que siempre ha tenido las puertas abiertas para mi persona y para el Foro Abogados de San Juan. Bueno, lo que está pasando en el Foro es algo ajeno a lo que debiera ser, que es el debate amplio y profundo respecto a las condiciones de cómo ejercer nuestra profesión y su ámbito, que es el Poder Judicial, y que se refiere a un vicepresidente que destrata permanentemente por cualquier cuestión a sus colegas, tanto a los directores que no son de su agrupación de la colegiación como a mi persona. Esto, que tiene su origen desde el momento en que él asumió su cargo, tuvo un punto de inflexión que fue en la reunión del directorio del 15 de mayo, donde, pasó un límite que nos llevó a nosotros a presentar una nota dirigida a él para que en la próxima reunión de directorio pidiera disculpas por el trato violento, por la falta de cultura, de conducta, por términos injuriosos que empleó hacia mi persona, y cosas increíbles como por ejemplo resolver diferencias a través de las piñas en la esquina del Foro. Son cosas inapropiadas para una institución de la abogacía de San Juan. Ahora, yo creo que en un contexto más amplio y sacando esto de la despersonalización de este problema, que no ha tenido solución porque en la última reunión no se disculpó, se dirigió a través de un medio de comunicación de la provincia, redoblando la apuesta, no solamente negando estos hechos violentos, sino también amenazándonos de hacernos demanda judicial. De modo tal que con los colegas que nos sentimos agraviados, seguramente en los próximos días tomaremos las medidas del caso, porque nadie, y en una sociedad democrática, puede admitir situaciones de violencia en un ámbito como es el caso del Foro Abogado o en cualquier otro ámbito, porque las diferencias son las reglas en la democracia. Cosa que me gustaría hacer un comentario de lo que veo que está pasando en Argentina y en San Juan. Estas reglas se han invertido y ya las diferencias como que no son admitidas y son susceptibles de ser resueltas por cualquier método, y esto no es así. Nadie está obligado a soportar situaciones de violencia, de maltrato, en ningún ámbito. Y como abogado nosotros tenemos que estar en este sentido, en la vanguardia de denunciar estas cuestiones para que no pasen, para que las reglas básicas de una sociedad democrática, y el Foro Abogado es una comunidad democrática, impere la buena voluntad, la buena fe, y no la incordia y el maltrato, porque no corresponde. La verdad que tiene razón. Y menos entre los abogados, ¿cómo van a estar peleándose? No es el mejor. No, para nada, para nada. Y el tema son los motivos, ¿no? ¿Cuáles son los motivos para que estas circunstancias se presenten? ¿Cuáles son las diferencias tan pronunciadas? Es que en el caso este particular, cualquier motivo lleva a que el colega pierda la cordura y se ponga violento para con sus pares. Y esto hay que prevenirlo, porque ustedes saben que la violencia física siempre está precedida de la violencia verbal. Entonces hay que tomar un remedio, y la oportunidad para que él se disculpara se le dio y no la aprovechó. De modo tal que, tendrá que ser por las vías institucionales que se define esta cuestión. Ahora, en la abogacía en San Juan hay dos grandes visiones que hace a nuestra propia grieta o nuestra propia polarización respecto a nuestra visión del Poder Judicial en la provincia de San Juan. Estamos los del Foro Independiente, que consideramos de que se perdió la oportunidad de construir un Poder Judicial independiente del resto de los poderes, y están los colegas de la agrupación de abogados justicialistas, que consideran que la justicia no debe ser un poder, sino un mero servicio del Ejecutivo cumplido a través del Judicial. Y esto no es una diferencia menor. Y voy a poner un ejemplo para demostrar de qué estamos debatiendo.
Está claro que el sistema de flagrancia es un sistema que debe tener una alta consideración pública porque está dando respuesta a una insatisfacción social que era que las causas penales no se resolvieran en tiempo y forma. Lo está haciendo. De hecho, hay un caso que ha tomado notoriedad nacional, que fue el frustrado robo a una financiera, a una casa de cambio. Y esto está bien. Claro, que fue resuelto inmediatamente se condenó a sus autores, claro. Y esto se muestra como un ejemplo de la eficacia de la justicia. Y en realidad lo que ahí se está demostrando es un servicio de justicia, porque si vos comparas ese caso, como por ejemplo la investigación de la causa del RT, que es una causa de corrupción, presunta corrupción muy grave para la finanza del Estado provincial, bueno, la causa murió sin pena y sin gloria porque un poder judicial fue incapaz de investigar al otro poder. Entonces, tanto el Ejecutivo como el Judicial no conciben a la justicia como un poder independiente de los otros poderes capaz de hacer imponer la Constitución a otros poderes, pero sí se la ve para cumplir esta función, como si estuviéramos impartiendo una función de educación, de salud, de seguridad, el tema de la justicia. Y este es el debate, porque me parece que un sistema democrático y republicano que quiere insertarse en el mundo necesita fundamentalmente que su sistema democrático y republicano sean eficientes. Y no lo es. Este ejemplo de la violencia dentro del foro de abogados demuestra que la regla no es la diferencia y el debate, sino la intolerancia de no debatir. Y voy a poner un ejemplo y voy a ser cuidadoso porque estamos en la veda electoral. Si algo ha dejado esta campaña que mañana termina es el no debate. No ha habido debate. No ha habido. Y esto se agrava elección por elección, y esto pasa en las instituciones. Es como que si la mayoría da derecho a imponer una visión de las cosas y se le niega absolutamente la posibilidad de que la minoría participe con su voz. Y ya hace mucho tiempo que se definió que la democracia, obviamente, el gobierno lo ejerce que gana las elecciones, pero las democracias se definen por el respeto a las minorías. Y las minorías, la única manera que tienen de ser respetadas y protegidas es con un poder judicial independiente. Y en San Juan lo que yo advierto es que no solamente es un poder incapaz de investigar casos de corrupción. Vamos al tema más legal. Se ha diseñado una arquitectura jurídica donde demandar al Estado se ha tornado algo imposible. Y en las causas judiciales donde hay interés público no se impone la justicia, sino se impone la razón de Estado. Y esto puesto entre comillas. Entonces, cuando hablamos de diseñar un poder judicial, cuando hablamos de los concursos para designar jueces o a empleados, están ingresando muchísimos empleados al poder judicial con el mismo método de una corte que ha pasado la historia sin pena y sin gloria, que se abusó de su potestad, de sus privilegios para designar parientes, amigos, etcétera. Bueno, esto está replicándose en el Poder Judicial hoy por hoy con otro cariz. Siguen entrando los familiares. Eso parece que no va a cambiar nunca, pero también están entrando militantes políticos. Y esto es grave porque se le está dando al Poder Judicial un perfil partidario que responde a una lógica que los sanjuaninos no hemos podido resolver después de la crisis del 2001-2002. En el 2001-2002 yo creo que se abrió una puerta que nunca se cerró y que fue la implosión del sistema de partidos políticos. Bueno o malo, hasta la década del 90 había un sistema de partidos que estableció un equilibrio y evitaba que el que gobernara tomara la totalidad del resto de los poderes. Esto desaparece, tenemos un sistema de un partido único estatal con una oposición que no se define como partido, sino como un conglomerado que se junta al momento de unas elecciones. Entonces, esto no permite generar un equilibrio que evita la cooptación de un poder hacia otro. Y lo que estamos viendo en la justicia de San Juan, independientemente de casos exitosos, como este de flagrancia en que se condena rápidamente a dos personas que intentaron robar una financiera, bueno, no es un poder independiente, sino que es un servicio de justicia. Bueno, es que ahí está la dicotomía, la vieja discusión de entre la justicia y el derecho, ¿no? Que es una cosa y que es lo otro. Da la impresión de que el derecho como la normativa para la convivencia de la sociedad, como que ha ido siendo dejado de lado y entonces la justicia se resiente. Has dicho algo que lo definió en una conferencia magistral el maestro Couture,
que fue uno de los más brillantes juristas que dio Latinoamérica, uruguayo, y que decía que cuando había conflicto entre la justicia y el derecho, la sociedad tiene que seguir la justicia. Porque el derecho siempre se puede modificar, pero el sentido de justicia está latente en una sociedad, está en las personas. Cuando uno advierte que el sistema constitucional sanjuanino no es el que previó el constituyente del 86, que ha sido desbordado por la realidad social, que iba a pensar en el 86 que los partidos políticos tradicionales como el radicalismo, la cruzada, el bloquismo, desaparecieran de la representatividad política sanjuanina. Y empezaron a aparecer los espacios. Empezaron a aparecer los espacios y un partido comenzó a ganar consecutivamente las elecciones de modo tal de garantizarse una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Esto es muy probable que pase mañana con una mayoría abrumadora, donde un gobierno con esa mayoría puede hacer lo que quiere. Puede hacer que prime la sensatez y que se advierte que tal vez San Juan necesita un nuevo diseño institucional para volver a un cauce democrático, porque lo que está pasando acá uno lo puede ver que está pasando en Europa, con algunos matices muy distintos. Acá no hay nacionalismo, no hay una cultura identitaria de exclusión porque nos invaden los chilenos o los bolivianos como inmigrantes y que nos quitan los trabajos, que es el gran debate que hay en Europa, pero acá sí hay una cuestión identitaria de pertenecer o no a un partido determinado. Y hay una fuerte exclusión al que no pertenece ese partido determinado. Y esto es lo que está pasando en el Poder Judicial. Ayer han entrado 60 personas y genera en los colegas que no pueden entrar al Poder Judicial una angustia y una preocupación, porque advierten que si yo no nací en determinada familia o no milito en determinado partido político, no tengo la chance, la igualdad de oportunidades que me dice la Constitución de entrar por mi calidad de mis exámenes. Acá se están haciendo concursos donde los exámenes son secretos de Estado. Nadie puede entrar y saber, che, ¿en qué me equivoqué? En la Nación también, ¿eh? En la Nación también, la Cámara de Diputados acaba de bloquear un proyecto de Macri de nombrar 60 jueces propios. Bueno, ahí hay dos jueces sanjuaninos del TOF que habían ganado, del Tribunal Obrero Federal, habían ganado el concurso, tenían el acuerdo de la Presidencia de la Nación y las desavenencias políticas preelectorales nacionales han parado. Estas cosas pasan. Entonces hay que rediseñar el esquema institucional. Pero uno ve que el clima es complicado para tomar esa decisión política institucional de rediseñarlo y evitar que la justicia deje de ser un poder independiente y pase a ser esto que nosotros denominamos un servicio de justicia. Que yo insisto, el Estado tiene que dar un servicio de justicia eficaz, eficiente, como lo está haciendo en Francia. Hay muchas causas civiles, laborales, donde los fallos son excepcionales, son maravillosos. El problema es cuando hay un interés público estatal en el medio y ahí ya no hay justicia. Y el derecho se lo está modificando, deformando para proteger los intereses del Estado por sobre los intereses de las personas. Y esto es volver a la época pretérita a la Revolución Francesa. De las cosas buenas que hizo la Revolución Francesa es decir, mira, a partir de ahora, en un proceso judicial, el Estado es equivalente a una persona o a una empresa. Bueno, las normas que se han sancionado en San Juan en los últimos 15 años para proteger el interés del Estado, han hecho que volvamos a la etapa previa a la Revolución Francesa y ya no somos iguales los particulares con el Estado. Y el constitucionalismo nace para proteger al individuo del Estado. Marcelo, ¿usted teme que al haber tantos jueces nombrados por un determinado partido, a la hora de que les toque investigar, pueden defeccionar? Bueno, yo se lo contesto con dos ejemplos. En este sentido del servicio de justicia, es lógico que el Ejecutivo quiere tener en la justicia, fundamentalmente en la Corte, personas de su sector político. Y esto es lo que está ocurriendo. Los que hoy integran la Corte, los últimos 2 miembros que han entrado en la Corte, claramente están identificados con el gobierno de turno y eso se ve en sus fallos. Yo les pregunto a ustedes y a la comunidad, ¿alguien conoce algún fallo de la Corte de Justicia de San Juan de esta última composición? Nadie. La Corte tiene ya un medio de comunicación propio, donde transmite cuestiones de gestión, como si la justicia fuera únicamente y exclusivamente gestión. Para eso hay poderes públicos que van diseñando la necesidad de los fueros, etcétera, pero no se conocen los fallos. Y lo que define la calidad de una justicia es la calidad de su fallo. En este sentido, los fallos de la Corte anterior y la actual con relación al tema del Estado, no trascienden el ámbito de la jurisprudencia nacional, no son trascendentes. Y generalmente cuando trascienden es cuando la Corte Suprema los revoca, porque viola las garantías individuales frente a concesiones hacia el Estado que,
en los estados de derecho ya no son admisibles. Entonces el derecho está fracasando, porque si usted me dice que cuando llega la justicia, que es el fallo del juez libre, considerando todas las probanzas que tiene a su alcance, mirando objetivamente lo que ocurre, toma una resolución, está viciado porque el derecho no alcanza a torcer esa voluntad política. ¿Es lo que me está diciendo? Sí, las causas donde hay un interés público del gobierno o del Estado están teñidas. Y lamentablemente ahí se ve que no hay una independencia del Poder Judicial con respecto al Ejecutivo. Es grave lo que está diciendo Marcelo. Es muy grave, porque lo que está fallando es nuestro sistema republicano de división de poderes. Por eso es tan importante, cuando se designan jueces, fundamentalmente en la Corte, estos deben tener 2 o 3 características básicas: la respetabilidad social, el conocimiento jurídico y la independencia de los poderes públicos y de los poderes fácticos, que muchas veces pesan más que los poderes públicos. Estamos hablando de grandes empresas, grandes intereses económicos. La designación no debe pasar por tener una persona de confianza en la justicia para que sistemas como Flagrancia funcionen, sino que deben ser, además que hagan que Flagrancia funcione y todos los fueros funcionen, garanticen esa independencia de poderes para que los fallos sean justos, conforme a derecho, y que permitan siempre salvaguardar los intereses de la sociedad y los intereses de la colectividad representada por el Estado. Argentina y los estados federales y las provincias somos rebotados para entrar al OCDE, que debe ser la organización más importante del mundo en cuanto a asociación de países en desarrollo, justamente por este y que le permitirían a Argentina tener inversiones, etcétera, más comercio, más exportaciones. Una de las razones por qué no entramos es porque el sistema judicial nacional y federal de las provincias no pasan la calidad necesaria de independencia para ser un país desarrollado. ¿Cuánto tenemos que trabajar, no? Falta. Yo igual reivindico el derecho, me parece que es básico y fundamental. Sin derecho estamos todos expuestos. Estamos en la selva. Claro, todos expuestos a lo que pasa, a lo que sea. Tiene que haber siempre alguien dispuesto a defender el derecho, si no estamos sonados. Y usted como abogado, me imagino que... Totalmente, un total creyente de la justicia y del derecho. El tema es que, bueno, a veces el poder no contribuye a generar ese ámbito de justicia y de derecho para lograr desde las inversiones de la OCDE hasta que una jubilada cobre en tiempo y forma un fallo previsional y no puede estar 10, 15 años esperando cobrar un juicio. Un tema más antes de despedirlo. El proyecto de la ciudad judicial, hace poco hablando con los viñateros, incluso había un grupo que proponía destinar la ex CABIC, la ex bodega del Estado, para hacer una mostera, hablando de la crisis vitivinícola. Por supuesto que el proyecto de la ciudad judicial está muy avanzado. Desde el Foro de Abogados, ¿cómo lo ven ustedes al proyecto y cómo está? Bueno, actualmente la CABIC tiene más de 30 o 35 millones de litros de mosto depositados, o sea, está funcionando. Y que es esencial para la producción mostera de San Juan. Y que los usen pronto porque se van a enfermar. Claro. Nosotros, desde que yo inicié mi gestión en la presidencia del Foro, hemos insistido en la necesidad de replantear ese proyecto de llevar la ciudad judicial a Concepción. Primero, para no solamente respetar la actividad productiva que hoy tiene la CABI, sino también, como se hace en las ciudades modernas del mundo, recuperar ese espacio de la CABI y darle un sentido cultural, productivo, y que permita esa zona olvidada de Concepción tener los mejores servicios públicos y privados tal cual se tiene en las 4 avenidas de la capital. Ahora, el tema del acceso a la justicia no está necesariamente vinculado a un edificio. El acceso a la justicia tiene que garantizarle a todos los sanjuaninos un lugar donde puedan llegar fácilmente a resolver sus problemas judiciales. La posibilidad de contar con el edificio 9 de julio, integrarlo con un edificio del Correo que está abandonado o alquilado a empresas privadas, bueno, nos permitiría ahí tener nuestro Poder Judicial, garantizar y facilitar el acceso a la justicia y darle al centro comercial la posibilidad de que el centro no desfallezca, no muera, porque lo que va a pasar cuando se vaya a tribunales es que la mitad del centro de San Juan va a quedar como un desierto. Entonces, a veces me parece que la ansiedad de la gran obra pública deja de lado el interés de la sociedad, que no es solamente de los abogados, sino fundamentalmente del justiciable. Creo que nosotros los planteamos, y esto ha sido uno de los grandes conflictos que hemos tenido con la Corte,
de que se replantee, y bienvenido sea esta postura de los productores viñateros, de así como se ha creado una empresa para faenar vacunos, bueno, que en parte la CAVI sea utilizada para una de las principales producciones de San Juan del Mosto, y lo otro, hacer un centro cultural, como uno puede ver en las ciudades europeas, que integre y que recupere un espacio que hoy por hoy está muy rezagado en cuanto a servicios públicos y privados, como es la zona de Concepción. Muy bien. Muy bien, muy Charla interesante, interesante. muy interesante, muy interesante. Marcelo, muchas gracias por la Muchas visita. gracias. No, Marcelo. por favor, gracias a ustedes, Muchas como gracias. siempre.